¿Qué tal, hermanos? El Señor los bendiga. ¿Cómo están? Me encuentro gozoso, hermano, de poder estar aquí con ustedes compartiendo de la palabra de Dios. Hoy jueves, hermano, 10 de diciembre. Amén, en un tema precioso que es el de los dones espirituales. Amén, así que yo espero que usted también comparta ese gozo conmigo, hermano, porque es un tema en el que realmente, hermano, la iglesia necesita, hermano, estudiar, necesita profundizar. Pese a que una iglesia diga que se mueve en el espíritu, mire, muchas de las veces en los dones espirituales, hermano, hay una falta de conocimiento muy grande que hace, hermano, que lejos de que nos podamos mover en el espíritu, cometamos muchos errores, ¿verdad? Y esos errores cuestan mucho, hermano. Sale una factura muy cara, ¿verdad? En la iglesia debido a que el mal uso, hermano, de esto, o bien un mal entendimiento en relación a este tema, hermano, produce muchas cosas desagradables dentro de la misma iglesia. Así que yo le invito a que me acompañe. Mire, ya estamos comenzando a ver don por don, es decir, comenzamos ya desde la semana pasada con los dones de manifestación y el primero que vimos fue el don de palabra de sabiduría. ¿Sí? Así que si el Señor así lo permite, estaremos estudiando en este día el don de palabra de ciencia. Amén, son dones muy importantes. Amén, entonces yo le invito a que esté conmigo en este estudio y tenga su libreta a la mano, su Biblia, porque vamos a ver bastantes pasajes de la Escritura, ¿verdad? Y vamos a estar así mismo explicando. Así que, bueno, recuerde que el enemigo no quiere que aprendamos en relación a este tema. Así que evite cualquier distracción para que pueda usted estar recibiendo la palabra. Si no lo puede ver en este momento que es en vivo, bueno, pues el video lo puede ver posteriormente ya que queda grabado allí en las redes sociales. Amén. Gloria a Dios, que el Señor les bendiga. Sean todos entonces bienvenidos y vamos a dar así inicio a una transmisión más hoy de jueves de dones espirituales, jueves 10 de diciembre de este año 2020. Amén. ¿Qué le parece si para empezar, hermano, nos ponemos a orar, nos ponemos en las manos del Señor? Amén. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos las gracias en este momento, Señor, por este tiempo que nos das. Señor, de poder estar reunidos, mi Dios, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en tu nombre. Te doy las gracias por cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que ya están, Señor, atentos, que ya están disponiéndose. Te pido por aquellos que aún todavía no, para que lo hagan, Señor, mi Dios, y que puedan también recibir la palabra con gozo, Señor. Gracias por este nuevo día de transmisión, un nuevo jueves, Señor, de dones espirituales, en el cual, Señor, mi Dios, queremos aprender de ti. Espíritu Santo, tú eres nuestra guía y queremos aprender de ti, Señor, a movernos en tu espíritu. Gracias te damos. Pues guíanos, Espíritu de Dios, en el conocimiento de tu palabra hacia toda verdad y haz, mi Señor, que realmente, Señor, como iglesia tengamos interés en un tema que es particularmente especial para que la iglesia, Señor, se levante con poder y viva una vida verdaderamente en la manifestación del Espíritu de Dios. El enemigo no lo quiere, Señor, pero, mi Dios, que la iglesia nos levantemos en tu nombre. Te doy gracias, a ti sea la honra y sea la gloria por siempre. En tu nombre, amén. Gloria al Señor, quiero comentarles, ¿verdad?, que me da mucho gusto poder saludar, ¿verdad?, y enviar todas las bendiciones de parte del Señor a nuestra hermana Jocelyn Aguilar, que ahora en estos días me pidió el material de los dones espirituales, precisamente este libro, ¿verdad? Es un libro así de grueso, ¿verdad? De estudio que formamos, hermano, el Señor nos permitió hacer con el fin de poder compartir esto y que sea de edificación. Y se lo enviamos por vía WhatsApp, ¿verdad? En formato de PDF, ¿verdad? Y me comentaba que la intención pues es estudiar y profundizar, ¿verdad? Entonces nos da mucho gusto, Jocelyn Aguilar, espero que nos estés viendo, ¿verdad? Nos manifestabas ese interés que tienes en tomar este curso y que todas las bendiciones del Señor sean para ti y para toda tu familia. Amén, que el Señor te bendiga. Enviamos un saludo donde sea que te encuentres, que el Señor esté contigo. Amén. Bien, hermanos, pues entonces, fíjese, vamos a entrar en tema y como le decía hace un momento, vamos a ver el día de hoy el don de palabra de ciencia. ¿Sí? Este forma parte de los dones de revelación o conocimiento
que a su vez forman parte de los dones de manifestación. Hoy sería el estudio número 6, ¿sí? Así que bueno, pues yo le invito a que en la descripción, fíjese bien, en la descripción que viene aquí abajo, ¿verdad? De la pantalla en YouTube, usted puede ver ahí, dele donde dice mostrar más, ¿verdad? En la descripción, y le van a aparecer todos los links de los estudios, ¿sí? Hasta el último que se compartió. Como este es el estudio 6, bueno, pues le van a aparecer únicamente hasta el estudio número 5. Amén. ¿Con qué fin lo hacemos? Pues con el fin de que usted los tenga de una manera ordenada, ¿sí? Y pueda usted decir, bueno, me faltó el tercero, no vi el cuarto. Bueno, entonces usted específicamente lo busque y le sea más fácil. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermano, ¿qué le parece si con su libreta, con su Biblia en mano, ¿verdad? Iniciamos a hablar acerca de este precioso don que es el don de palabra de ciencia. Yo le pregunto, ¿usted sabe de qué es? ¿De qué se trata? ¿Cómo, hermano, se identifica? ¿Dónde se manifiesta? Yo quiero mencionarle, hermano, que vamos a ver muchos aspectos de este don. Entre ellos, hermano, vamos a ver lo que no es. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del don de palabra de ciencia, fíjese bien, generalmente, hermano, llegamos a creer cosas erróneas acerca de este don. Pero hoy nos vamos a dar cuenta de que viendo precisamente lo que no es este don, vamos a poder llegar a un concepto más preciso acerca del mismo, ¿sí? Por principio de cuentas hay algo muy importante que le quiero mencionar. Mire, vamos a comenzar. El don de palabra de ciencia, ¿verdad? Está escrito, está contenido dentro de la lista que el apóstol Pablo nos menciona ahí en Primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 8 al 10, ¿sí? Donde dice que a uno les dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, ¿sí? Bueno, el apóstol Pablo, fíjese bien, mencionamos que da a entender que los dones espirituales, ¿sí?, están en cada creyente, y este es un principio bíblico que hemos establecido desde que comenzamos el curso, el que todos los creyentes tenemos dones espirituales, al menos uno, o por lo menos uno, ¿sí? Pero todos los creyentes tenemos dones espirituales. Amén. Por lo tanto, fíjese bien, el don de palabra de ciencia está escrito ahí en Primera de Corintios 12, versículo 8. Pero el ejemplo, fíjese bien, el ejemplo de este don lo tenemos en Primera de Samuel, capítulo 9, versículos 15 y 16. Y le quiero pedir que me acompañe para allá, porque no escribí el pasaje aquí para mostrarlo en la diapositiva. Pero acompáñeme, por favor, a Primera de Samuel, en el capítulo número 9, ¿sí? En el Antiguo Testamento, obviamente, y vamos a darle lectura a los versículos 15 y 16. Amén. Gloria a Dios, si ya llegó ahí conmigo, diga amén y sígame con su vista en la lectura de estos dos versículos. Dice así la palabra del Señor. Y un día antes, fíjese, un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo, ponga mucha atención, puede subrayar, ¿verdad?, esas frases, y un día antes, y también subrayar, revelado al oído de Samuel. ¿Sí? Y en el versículo 16 leemos, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Vea la precisión, hermano, con la cual Dios le habla a Samuel, ¿sí? Y un día antes de que estos acontecimientos sucedieran, fíjese bien, Dios le había revelado al oído a Samuel lo que iba a acontecer, ¿sí? Y le dice, mañana a esta misma hora. Fíjese la precisión de Dios, ¿sí? Es decir, no lo deja a la aventura, no lo deja a la deriva, sino que a través, hermano, del ejemplo que vemos de lo que es el don de palabra de ciencia, fíjese bien, hablamos de una precisión de parte de Dios, hermano, inigualable. Y usted se va a sorprender con los ejemplos bíblicos, aparte de este, ¿sí?, de lo exacto, de lo preciso que es Dios, ¿verdad? Precisamente mencionando de la precisión. Usted se va a sorprender, hermano, de cómo este don es tan exacto, tan preciso,
que no hay lugar a dudas, hermano, de que obviamente se trata de una manifestación espiritual. Amén. Por lo tanto, le dice a Samuel, le dice, mañana a esta misma hora, dice, enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás, ¿sí?, por príncipe sobre mi pueblo Israel. Es decir, Dios le dice, va a llegar a ti un varón de la tierra de Benjamín que anda buscando unas asnas que se le perdieron a su padre, ¿sí? Cuando llegue a ti, le dice, lo ungirás. ¿Por qué? Porque yo he escuchado el clamor de mi pueblo Israel. El clamor del pueblo de Israel, mire, no era tanto el hecho de que le hayan pedido rey. Claro que esa fue una petición que le hicieron a Samuel, ¿sí? Para que Dios les diera o les permitiera tener un rey como las demás naciones de la tierra. No. El clamor al que se refiere, hermano, el Señor o Dios aquí, es a aquel que era por causa de la opresión, de los constantes ataques de los filisteos sobre el mismo pueblo de Israel. Entonces, es por eso que en ese mismo versículo 16 habla acerca de Saúl, fíjese bien, Dios habla acerca de Saúl, que al ungirlo como rey, fíjese bien, él iba a cumplir con el propósito de libertar al pueblo, de salvar al pueblo de Israel de la mano de los filisteos. ¿Me estoy explicando? Entonces, hermano, fíjese, el propósito que Saúl tenía, hermano, era un propósito divino, un propósito grande, ¿sí? Él iba a salvar al pueblo de Dios de mano de los filisteos, un pueblo, hermano, empeñado siempre en someter al pueblo de Israel, en hacerle la guerra, hermano, por muchos motivos, entre los cuales, hermano, obviamente destaca, perdón, hermanos, obviamente destaca, fíjese bien, el que la rivalidad que tenían ellos con el pueblo de Israel era no solamente en el ámbito militar, sino en el ámbito religioso. Escuche esto, ¿sí? Le estoy explicando únicamente el contexto brevemente. Los filisteos tenían una rivalidad religiosa, por así decirla, o así llamarla, con el pueblo de Israel, ya que los filisteos creían que sus dioses eran superiores al Dios de Israel. Pero mire, eran un pueblo, hermano, duro, ¿sí? El pueblo de los filisteos, porque no entendían, hermano. ¿Por qué? Porque, mire, todo el libro de los jueces, ¿sí? Habla de cómo el pueblo de Israel era libertado, y específicamente de los filisteos, mostrándose así nuestro Señor Dios Todopoderoso como un Dios, fíjese bien, superior y más grande que todos aquellos que se hacían llamar dioses, incluyendo los de los filisteos. Por lo tanto, fíjese, aquí la cuestión es de que como por un don como este que estamos comenzando a estudiar, Dios es capaz de dar instrucciones específicas, particulares y precisas para que se lleve a cabo una tarea, obviamente también en particular. ¿Me estoy explicando? Lo que le dije de los filisteos es solamente el contexto, amén. Pero centrándonos en esto, hermano, nos vamos a quedar, mire, con la boca abierta de cómo es Dios. Amén. Pero vamos a continuar. Fíjese bien. A través de toda la Biblia encontramos constantemente, fíjese bien, los temas de sabiduría y de ciencia. Ahora, antes de continuar, aquí hay algo muy importante, hermano, que hay que explicar. Y es esto, hermano, que está aquí. Por esto podemos decir que estos dos dones van siempre juntos. ¿Cuáles dos dones? El que ya vimos, que es el de palabra de sabiduría, y el de palabra de ciencia. Ahora, usted dirá, ¿cuál es la razón por la cual estos dos dones van siempre juntos? ¿Por qué? Se lo voy a decir brevemente. Bueno, es por el hecho, hermano, de que cuando Dios revela, fíjese bien, Dios da a conocer algo con exactitud y precisión, se requiere entonces la sabiduría para poder cumplir con la tarea que Dios quiere que se lleve a cabo. ¿Me explico? En otras palabras, si Dios da a conocer algo, entonces Él también pone el medio para que aquello que Él dado a conocer se pueda realizar. Y ese medio, hermano, es el don de palabra de sabiduría, el que vimos la semana pasada. Por lo tanto, una persona, fíjese bien, un cristiano, un creyente, ¿sí?, que asegura tener el don de palabra de sabiduría, fíjese bien, por lo general también va a tener el don de palabra de ciencia y viceversa.
¿sí? ¿Por qué? Porque también quien afirme tener el don de palabra de ciencia, entonces también conlleva, ¿sí?, el don de palabra de sabiduría. En sí, quiero decirle una cosa también muy importante. El don de palabra de sabiduría, mire, acompaña generalmente a casi todos los demás dones. ¿Por qué, hermano? Pues porque cuando opera un don, por ejemplo, de dones de sanidades, o un don de profecía, o un don, hermano, de discernimiento de espíritus, mire, se requiere el don de palabra de sabiduría. ¿Para qué? Para que dé la correcta aplicación de acuerdo al contexto de la situación que se requiera. ¿Me explico? Por lo tanto, hermano, esto es importante de entender, de que muchos dones, fíjese bien, no trabajan solos, ¿sí?, sino que la mayoría de los dones conllevan a otro don, con el propósito de que unidos estos dones funcionen de una manera mejor y más correcta. Amén, estamos entendiendo esto. Por lo tanto, hermano, fíjese, hemos dicho que todo creyente por lo menos tiene un don, por lo menos, ¿sí? Pero la realidad es que puede un creyente tener dos mínimo, o puede tener máximo 2 o 3 o 4 o 5, los que el Espíritu Santo le haya dado. Amén. Pero la relación entre estos dones que Dios haya depositado a través de su Espíritu en la vida de un creyente son para que estos puedan fluir, para que estos se encuentren, fíjese bien, la manera de funcionar de una manera adecuada de acuerdo a las cosas que Dios, el Señor, quiera llevar a cabo. ¿Estamos entendiendo? Gloria a Dios. Ahora fíjese, el tema de sabiduría que mencionamos aquí y de ciencia, en estos pasajes, hermanos, los podemos ver, ¿sí? Rápidamente, búsquelos conmigo, ¿sí? Romanos capítulo número 11 y versículo, hermano, número 33. ¿Qué nos dice? Se lo voy a leer, ya llegué ahí. Dice así la palabra. Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Fíjese qué palabras tan tremendas del apóstol Pablo. Dice, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Amén. Hermano, Pablo se quedaba maravillado al decir, oh profundidad, ¿verdad?, de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, ¿sí? Dios no solamente es sabio, sino que posee todo el conocimiento. Amén. Ahora, ¿qué nos dice Colosenses, hermano, ahí adelantito, en el capítulo 2 y versículo número 3, ¿sí? Nos dice así, se lo voy a leer. Dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Estos tesoros de la sabiduría y del conocimiento están escondidos en Cristo. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué nos dice ahora Proverbios en el Antiguo Testamento? Sí, Proverbios capítulo 24. Mire, ya nuevamente llegué ahí y en el verso 3 y 4 nos dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Qué precioso proverbio. Mire, otra vez, versos 3 y 4 del capítulo 24 de Proverbios dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Es decir, con la sabiduría se hacen las cosas, pero luego dice, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Si la sabiduría nos sirve para aplicar correctamente, fíjese bien, el conocimiento, bueno, el conocimiento es lo que le da consistencia a la sabiduría, ¿sí? Es decir, si la sabiduría nos permite edificar una casa, bueno, pues la ciencia permite que la casa se llene, ¿sí? Se amueble, por así decirlo, y que no esté vacía, sino que esté llena. Amén. Oh, gloria a Dios, hermano. Fíjese bien cómo los dos dones van de la mano. Amén. Gloria al Señor. Continuando, fíjese, vamos a ver lo que el don de palabra de ciencia no es, lo que le comenté también al principio. Esto nos ayuda para poder entender realmente lo que sí es y nos quede más claro el panorama, el concepto de este don. Por principio de cuentas, fíjese bien, el don de palabra de ciencia no es psicología,
o sabiduría de este mundo, ¿sí? Mire, no son artimañas de la mente o recursos humanos en cuestiones mentales o del alma, ¿sí? Que un hombre puede crear una estrategia, ¿sí? Para poder descubrir algo, tal vez en la vida de otro. No, hermano, no hablamos de ningún tipo de recurso humano, ni psicológico, ni del alma, ni del pensamiento que se relacione con este don. Es decir, este don, fíjese bien, cumple también como cuando vimos el de palabra de sabiduría, con una manifestación que es completamente espiritual, ¿sí? Ahora, ¿de qué hablamos? Hablamos de que así como en el don de palabra de sabiduría, fíjese, decíamos que a lo mejor una persona creyente que es un maestro o una maestra, podríamos decir, tiene el don de palabra de sabiduría. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a la docencia, al dominio de una cátedra, ¿verdad? Y el conocimiento que aplica. No, tampoco, ¿verdad? Es correcto afirmar que porque un doctor sea doctor, pues tiene dones de sanidades. Tampoco, hermanos, sino que el don de palabra de sabiduría le es dado a una persona en un tiempo preciso, en una situación precisa, y le da guía, le da orientación, le da solución al pueblo de Dios. ¿Recuerda eso? Bueno, el don de palabra de ciencia es igual. Es decir, no porque un creyente o una creyente sea psicólogo o psicóloga o terapeuta o no sé, relacionado a esas áreas de la psicología, no porque tenga una disciplina, una carrera en esa área, quiera decir que tiene el don de palabra de ciencia. No, sería un error pensar así, ¿sí? Sino que el don de palabra de ciencia, mire, así como el don de palabra de sabiduría se lo puede dar a una persona que ni escuela tuvo, ¿sí? También el don de palabra de ciencia Dios se lo puede dar igual a una persona que ninguna preparación llegue a tener en su vida. Pero Dios se lo revela, Dios se lo da para un momento, una situación, un tiempo específico, dar a conocer algo que por medio del don de palabra de sabiduría se pueda aplicar, realizar, para que esto le traiga alivio, solución, bendición, liberación, consolación al pueblo de Dios, etcétera. Amén. Ahora, fíjese, tampoco el don de palabra de sabiduría es una predicción del futuro, ¿sí? Tampoco es eso. Sí, mire, estamos muy acostumbrados a que cuando escuchamos que va a venir el profeta o que hay un profeta en la ciudad o en tal iglesia y todo el mundo, ¿verdad?, quiere verlo, quiere correr a él. ¿Para qué? Para que les diga si se van a casar o no, si está bien que pongan el negocio o no, si quieren que compren la casa o que hagan determinado negocio o asunto, ¿sí? Y se llega a ver al profeta, fíjese, casi como un adivino, ¿sí? Como una persona que me va a decir lo que debo de hacer o si lo que estoy haciendo está bien o debo de esperar, etcétera. ¿Me explico? No, hermanos, cometemos errores, fíjese, por causa de no estudiar de la palabra de Dios. Se da cuenta de lo importante que es tener el conocimiento en estos temas, porque al don de palabra de ciencia se le puede llegar a ver como algo similar, ¿sí? Como el hecho de que una persona, ¿verdad?, pueda saber nuestro futuro. No, no es para eso, ¿sí? Entonces, así como no es una predicción, fíjese bien, del futuro, a manera de que esto nos cree cierta curiosidad o cierta tendencia a querer saber esas cosas, no es para eso este don. Escuche, sí puede Dios revelar algo que vaya a suceder al futuro, como lo vimos en el caso de Samuel, que un día antes le reveló al oído a Samuel, ¿sí?, lo que iba a acontecer a la misma hora, pero del día siguiente, ¿verdad? Pero esto no quiere decir que el don de palabra de ciencia sea un don o sea utilizado este don para predecir cosas del futuro o para querer conocer qué es lo que va a pasar en el futuro. Dios se lo reveló así a Samuel, fíjese bien, pero con un propósito. ¿Cuál era ese propósito? De que aquel hombre llamado Saúl, llegando ahí con el pretexto de que andaba buscando unas asnas, él sería el primer rey de la nación de Israel, que iba
a libertar al pueblo de la opresión de los filisteos. ¿Sí? Bueno, entonces no nos confundamos. Amén. Sí, el don nos puede llegar a mostrar por revelación de Dios algo que vaya a acontecer a un futuro, pero no debe de ser utilizado este don a manera de adivinación, a manera de querer saber, ¿verdad? Con esa intención humana, ¿sí? De querer conocer qué es lo que me va a pasar o qué es lo que viene. No, sino que Dios lo da a conocer, revela, pero con propósitos muy particulares. Amén. Ahora, fíjese, tampoco es el don de ciencia, fíjese. O sea, hay quienes dicen, yo tengo el don de ciencia. No, es don de palabra de ciencia. ¿Por qué? Porque algunos, fíjese, erróneamente lo llaman así, el don de ciencia, y dan a entender, fíjese bien, que es como si toda la ciencia, es decir, todo el conocimiento, estuviera, hermano, a nuestra disposición o a nuestro alcance. ¿Sí? Entonces, recuerde, no es don de sabiduría, sino de palabra de sabiduría. ¿Sí? No es don de ciencia, sino don de palabra de ciencia. ¿Qué significa esto? Que no todo el conocimiento le es dado a conocer al hombre. Solamente lo que Dios le quiere dar a conocer bajo propósitos muy particulares. Amén. En el don de palabra de sabiduría es igual. ¿Sí? Quien tiene el don de palabra de sabiduría, fíjese, no es que todo lo que hable, ¿verdad? O que todo lo que haga lo refleje de una forma en sabiduría, ¿sí? Sino que cuando el don se manifiesta, sirve para que en momentos específicos, situaciones específicas, Dios le traiga liberación, solución, consuelo, fortaleza, guianza, ¿sí? Orientación al pueblo de Dios. Amén. Es cuando Dios, a través de este don, se manifiesta, ¿sí? Para darle a conocer algo a una persona para que lo lleve a cabo. Ahorita vamos a ver ejemplos, me estoy explicando. Ahora, fíjese bien, continuando con lo que el don de palabra de ciencia no es, fíjese, es el hecho de que debemos entender que los que tienen este don no tendrán automáticamente toda la ciencia. ¿Me explico? Lo que acabamos de decir. Hay quienes creen que porque tienen el don de ciencia, mire, pueden leer algo o pueden dormirse y lo que sueñen o pueden tener una visión de repente y tener todo el conocimiento a su disposición. No. Son las cosas que Dios necesite darle a conocer, lo vuelvo a repetir, para que se lleve a cabo una función o un propósito específico. Por lo tanto, va a haber momentos en el que la persona que tenga el don de palabra de ciencia no va a tener revelación. ¿Me explico? No va a tener conocimiento, ¿sí? Y aunque alguien le diga, oye, dime, ¿qué te está mostrando Dios? ¿Sí? La persona no va a tener, ¿por qué? No va a tener esa revelación, ¿por qué? Porque Dios, ¿sí? Tal vez para esa persona, tal vez para esa situación, no tenga nada todavía en particular que darle a conocer. ¿Me explico? Dios es soberano, Dios sabe cómo actúa. Entonces, no creamos, fíjese bien, que porque una persona tiene el don de palabra de ciencia, todo lo va a saber en todo momento y en todo tiempo y para todas las personas. No, sino lo que Dios quiera dar a conocer. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Gloria al Señor. Ya se me estaba descargando esto. Ok, ahora, hermanos, fíjese bien. Mencionamos aquí abajo también que este don nunca debe servir para un propósito egoísta, ¿sí? O para satisfacer la curiosidad humana, ¿sí? Eso es algo de lo que hemos estado mencionando, ¿sí? No es que Dios me vaya a revelar todo. Y mire, yo le quiero decir algo también en relación a esto. Debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque erróneamente creemos que el mover de los dones espirituales va a ser para nuestro propio beneficio. No, acuérdense lo que hemos estado diciendo, tanto los días lunes en la materia de neumatología bíblica, como en este curso, que el funcionamiento de los dones ni siquiera son para uno. Es decir, yo los echo a andar, yo funciono en ellos, pero son para el beneficio del cuerpo, para el beneficio de la iglesia. Por lo tanto, fíjese, ¿qué quiere decir esto también? Esto también, hermano, nos enseña que una persona, fíjese bien, que va con otra que supuestamente tiene el don de palabra de ciencia para
para que le diga qué va a suceder, qué va a hacer de su vida, qué va a pasar, si se va a sacar la lotería o se debe de casar o si pone un negocio, etcétera. Mire, corre el riesgo de ser engañada o ser engañado por esa otra persona. Porque esa otra persona, hermano, con el fin, mire, de beneficiarse a través de este don, le puede chantajear, le puede mentir, le puede engañar y le puede decir, sí, debes de casarte con fulano de tal. ¿Sí? Como ha sucedido, hermano, créame, ha sucedido mucho, ¿sí? En el que se le dice a un joven, a una jovencita, de una manera, hermano, errónea, ¿sí? Fíjese, con quién se debe de casar. Y el joven, ¿verdad? Cree que esta es palabra de Dios, cree que es la voluntad de Dios y va y se casa con esa persona y al día siguiente ya se están divorciando. ¿Por qué? Porque no hay manera de convivir con esa persona. ¿Me explico? Y entonces quedan lastimados. ¿Por qué? Porque dicen, Dios me mintió, el hombre me engañó, ¿sí? Y hasta resentidos hasta con Dios y se alejan del Evangelio. No, hermanos, se debe de tener mucho cuidado. Es por eso que yo se lo vuelvo a repetir, ¿sí? Todos los dones que vamos a ver, fíjese bien, cumplen el propósito de su funcionamiento bajo la soberanía de Dios. Amén. Bajo la soberanía de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Dios cuando quiera, como Él quiera y por el motivo que Él quiera, Él va a realizar las cosas. Entonces Él da el don de palabra de sabiduría, Él da el don de palabra de ciencia, para que estos dos de la mano, fíjese bien, cumplan con propósitos específicos. Si el don de palabra de sabiduría nos da la manera y el don de palabra de ciencia nos da el contenido para aplicar esa manera, hermanos, se debe de tener, fíjese bien, respeto a Dios, se debe de tener un sentido, hermano, ecuánime, de respeto por el funcionamiento de los dones, ¿sí? Mire, yo le voy a decir una cosa, por ejemplo, cuando lleguemos a los dones de poder, por ejemplo, en el caso de los dones de sanidades, ¿sí? Llegamos a creer erróneamente que la persona que tiene dones de sanidades, a cualquier enfermedad, a cualquier persona que le imponga las manos o que ore por la persona, va a sanar. Llegamos a creer eso y decimos, es que tiene el don y debe, y segurito, y debe de sanar. Mire, la persona podrá tener el don, pero el don está sujeto a la soberanía de Dios. Amén. Por lo tanto, si Dios ya determinó más que sanar a una persona, ya decidió recogerla, aunque una persona que tenga el don de sanidad o dones de sanidades, si Dios ya decidió que se va a llevar a esa persona, hermano, ni aun con el don se puede evitar que la voluntad de Dios se realice. No sé si me estoy explicando, ¿sí? Por eso, hermano, menciono aquí que a veces los dones se pueden utilizar para satisfacer la curiosidad humana. Es decir, mire, si Dios no me da revelación, cuando las personas vengan a mí, entonces yo les voy a decir cualquier cosa que quieran oír. ¿Se da cuenta del peligro en el que está el pueblo de Dios? Por lo tanto, los dones, lo repito, se deben de utilizar en respeto a la persona de nuestro Dios, en respeto a la soberanía de nuestro Dios. Amén. Por eso hemos explicado, sí, que cuando una persona ora por otra para que sane, teniendo dones de sanidades y no sana, pues tampoco es motivo para que la persona diga, ay, ¿por qué no sanó? ¿Qué no estás conmigo? ¿Qué en lugar de que sanara se murió y pues ¿qué no estás conmigo con dones? Y la persona, fíjese, hasta se amarga, se endurece, se pone en una posición de rebeldía a Dios, quien tiene el don, me refiero, ¿sí? Entonces, no, hermano, Dios es soberano, Dios es Dios, amén. Y Él dio los dones, sí, pero aún estos operan bajo la voluntad y la soberanía de Él. Que sea algo que nos quede claro desde ahorita. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque lo voy a estar mencionando. Amén. Gloria al Señor. Vamos a continuar. Fíjese bien. Quien tiene el don de palabra de ciencia, hermano, debe tener presente las siguientes consideraciones. Fíjese bien. Vamos a ver la primera. Bueno, no debe de llegar a creer que no necesita prepararse, ¿sí? En estudio y aún más
en las Escrituras. Recuerda que este principio también lo comentamos cuando vimos el don de palabra de sabiduría. De gente, hermano, incluso en responsabilidad dentro de la iglesia, que dice, pues ¿para qué me preparo si el Espíritu de Dios está conmigo? ¿Para qué estudio? ¿Para qué voy a una escuela? ¿Para qué un seminario, un instituto? Si el Espíritu de Dios está conmigo y es suficiente. Mire, es una manera muy corta de pensar esa, ¿sí? Que puede rayar incluso, hermano, en mucha ignorancia. Porque el estudio es bueno, la preparación es buena, la formación que Dios nos permita tener o alcanzar es buena. Porque si la rendimos a Él, mire, Él va a utilizar esa preparación, esa formación, ¿sí? Entonces, quien tiene el don de palabra de ciencia, no porque Dios le revele cosas que otros no saben o que otros nunca van a saber, no quiere decir tampoco que la persona diga que ya es completamente sabia o que ya no necesita de estudiar o que ya no necesita de prepararse. También sería un error pensar así. No. La preparación que Dios nos permita tener en lo secular y en lo espiritual, aprovechémosla. Amén. Es por eso que yo lo vuelvo a insistir. Invitamos a los jóvenes, invitamos a los padres a que apoyen a sus hijos, aún estos, ¿verdad?, a que se superen. ¿Para qué? Para que tengan una preparación que Dios mismo pueda utilizar para sus propósitos. Amén. Por lo tanto, hermano, mire, ¿qué nos muestra en Daniel capítulo 9 y versículo número 2? Acompáñenme, vamos a leerlo. Estamos, ¿verdad?, en la última cita que era Proverbios. Vamos aquí al capítulo 9, verso 2, donde dice así la palabra. Dice, es la oración de Daniel, ¿verdad? En el año primero, estamos en el verso 2, dice, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Sí? ¿Qué hizo Daniel? Daniel, hermano, tenía el don de palabra de sabiduría. Y seguramente, hermano, como lo estamos enseñando, también tenía el don de palabra de ciencia. Pero aún teniendo, fíjese, esos dos dones, ¿qué hizo? Estudió los libros que estaban escritos del profeta Jeremías, ¿sí? Del Jeremías, hermano, que está en la Biblia, ¿sí? Porque quiero decirle, hermano, que aunque los libros de la Biblia, fíjese, están acomodados en nuestras Biblias de una forma temática, en el original, hermanos, en el Antiguo Testamento, en las Biblias judías, están acomodados de una manera cronológica. Esto lo hemos aprendido los días martes en el curso de Conociendo la Palabra de Dios, mismo que le invito a que lo vea. Amén. Por lo tanto, fíjese, cuando Daniel dice que indagó, que profundizó, que buscó, que leyó, quiere decir, hermano, que él, teniendo dones como estos, el de palabra de ciencia y palabra de sabiduría, él no descartó la acción de estudiar. ¿Se da cuenta? Esto es algo, hermano, que créame que para los que estamos en responsabilidad en una iglesia, también es necesario, ¿sí? Mire, ¿sabe por qué mucha gente batalla para preparar un sermón, preparar una predicación? ¿Por qué? Porque son gente, hermano, floja, que no le gusta leer, floja, que no le gusta escribir, floja, que no le gusta investigar, que no le gusta, hermano, tener más, fíjese bien, más fuentes, más contenido de donde precisamente el Espíritu Santo lo guíe para formar un sermón, ¿sí? Entonces, la gente que está en responsabilidad en ocasiones batalla mucho para predicar, fíjese, un sermón a la semana, porque no tienen la disciplina de estudiar, no tienen la disciplina de leer, no tienen la disciplina de escribir, no tienen la disciplina, hermano, de estar investigando. ¿Me explico? ¿Sí? Y le quieren dejar toda la tarea al Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios, hermano, mire, lo puede hacer, pero sabe una cosa, el Espíritu de Dios también, fíjese bien, se mueve, fluye, cuando de nuestra parte cooperamos con Él en prepararnos. Amén. Gloria al Señor. Entonces, si usted lo recuerda, me parece que esto lo comentamos en un lunes de Instituto Bíblico, y se lo voy a recordar. En un lunes de la materia de neumatología del Instituto Bíblico, les mencioné, hermano, que
Cuando Dios opera en los dones espirituales de una persona, no es que lo controle o la controle como si fuera un títere, no, sino que cuando Dios opera en los dones espirituales con la persona, se forma una cooperación en la que el hombre, fíjese bien, pone de su parte esto junto con la presencia y el mover del Espíritu de Dios con los dones espirituales que la persona tenga. Entonces, esto es hermoso, hermano, porque no hablamos de una posesión, no hablamos de un control o una manipulación de parte de Dios sobre el hombre y la mujer, como si éste quedara inconsciente y como si éste no se diera cuenta de lo que está haciendo cuando se mueven los dones. No, sino que el hombre se presta, la mujer se presta al uso de Dios a través de lo que Dios, a través de su Espíritu, ha depositado en la persona. ¿Estamos entendiendo? Entonces, hermano, es por eso que, mire, la preparación es buena. Si usted puede terminar la secundaria, la prepa, hasta una carrera, hágalo. Si está a su alcance esforzarse, hágalo, ¿sí? Y no diga, al cabo el Espíritu de Dios está conmigo, al cabo todo el mundo hace eso. No. Mire, en la Biblia tenemos personajes que fueron muy preparados y que Dios los usó tremendamente. Uno de estos fue Moisés, hermano. Moisés fue educado en las mejores escuelas y universidades egipcias, ¿sí? Al grado que se convirtió, fíjese bien, en el libertador del pueblo de Israel, en el pastor del pueblo de Israel, durante un periodo muy largo, hermano, de años, que créame, hermano, que no fue nada fácil. Pero solamente una persona con una disciplina tal, de una preparación, iba a poder, fíjese bien, abarcar la función que Dios quería que se realizara. Eso es por decirle en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos a un hombre, hermano, llamado Saulo de Tarso, que fue educado como fariseo de fariseos desde niño, ¿sí? Uno de los mejores discípulos, hermano, de la ley judía, de los doctores de la ley, el apóstol Pablo. Y mire, nada más eche un vistazo. Todas las cartas que están escritas en el Nuevo Testamento por este hombre, ¿sí? Casi todas, hermano, la mayoría, ¿sí? Digo, no quiere decir que se menosprecia a los demás, no. Pero esto sí nos habla, hermano, de una capacidad que Dios usó, de una formación que Pablo tuvo, que Dios usó para extender su evangelio y sobre todo edificar a la iglesia ahora con la Biblia, con la palabra de Dios. Entonces, si usted está en responsabilidad en la iglesia, o aunque no lo esté, es bueno que estudie, es bueno que se prepare, es bueno que tenga una formación secular, es bueno que tenga una formación espiritual. Amén. Gloria al Señor. Mire, es por eso que en la iglesia formamos desde hace algunos años el Instituto Bíblico, que compartimos los lunes. Los lunes compartimos una muestra, ¿sí?, de lo que es una materia del Instituto Bíblico. Pero formamos el Instituto Bíblico y estamos estudiando, ¿verdad? Y de alguna manera, fíjese bien, pretendemos formar en disciplina a los estudiantes. Y no nada más en el contenido bíblico, sino en una disciplina. ¿Por qué? Porque el ministerio, hermanos, requiere de disciplina, ¿sí? Mire, yo le acabo de mencionar, ¿verdad?, que en ocasiones se llega a tener mucho, o se llega a batallar mucho con predicar una vez a la semana, ¿sí? Y a veces los pastores están ahí en la noche y ¿de qué voy a predicar? Y ya al día siguiente lo tiene que hacer, ¿sí? Y ya al final pues recurre a una predicación en internet, ¿verdad? La copia, se la fusila, por así decirlo, ¿verdad? Y eso es lo que va a predicar. No, hermano, tiene que haber la revelación de Dios, tiene que haber, fíjese bien, la disciplina de parte de uno, el esfuerzo de parte de uno, el empeño de poder estudiar, profundizar y a su vez dejar que el Espíritu de Dios nos hable. Y todo esto unido en oración, cuando nos paremos en el púlpito, mire, vamos a querer predicar más de una vez a la semana. Amén, gloria a Dios. Mire, hermano, qué hermoso. En este ministerio que el Señor nos ha puesto, hermano, predicamos todos los días. Aunque usted no nos vea los viernes, que aparentemente descansamos, hermano, ¿cuál descanso? En el Señor no hay descanso, hermano. Todos los días, escuche, todos los días predicamos estudios, predicaciones, sermones de la palabra de Dios. Y a veces hasta 2
por día. Amén. Y todo para honra y gloria de Dios. Amén. Lo menciono únicamente para eso, para honra y gloria de Dios, en que nos empeñemos en dar lo mejor de nosotros. Amén. Nos hace falta disciplina, ¿sí? Levantarnos temprano, ¿sí? Estar acostumbrados a algo que a lo mejor no se nos dio en la escuela o no se nos dio en algo secular, pero que ahora en Cristo lo tenemos que hacer porque tenemos una responsabilidad preciosa y sagrada. Amén. Gloria a Dios, pero vamos a continuar. Fíjese bien, no piense que todo, o sea, quien tiene el don de palabra de ciencia, no piense que todo le será revelado, ¿sí? Sino que habrá cosas que debe aprender o entender, fíjese bien, por los hechos y esperar, ¿sí? Lo que ahorita le decía, ¿sí? Que quien tiene el don de palabra de ciencia y no reconoce esto, mire, se puede inventar cualquier palabra de Dios, cualquier revelación y dársela a una persona y aquella persona va a ir y se va a estrellar, va a ir y va a cometer muchos errores. ¿Por qué? Por una palabra, por una supuesta revelación que alguien le dio teniendo el don de palabra de ciencia. Cuidado, no, ¿sí? ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Segunda de Reyes? Ahí un poquito más atrás de donde estamos. En el capítulo número 4 y versículo número 27. Ya llegué ahí, se lo voy a leer. Segunda de Reyes, capítulo 4 y versículo 27 dice: Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios, en el monte, se asió de sus pies y se acercó a Giezi, ¿sí? Para quitarla, ¿sí? Pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Era lo que le decía. Erróneamente pensamos que quien tiene un don, ¿sí? Automáticamente todo lo que toque, todo lo que ore, todo lo que diga, es de Dios, pero no. Dios, fíjese bien, a través de su Espíritu se mueve en momentos y en circunstancias específicas para beneficio de su pueblo. Y esto aún con los dones espirituales. Es la soberanía de Dios la que tenemos que reconocer. Amén. Ahora, fíjese bien, aquí abajo mencionamos, hermano, que el don de palabra de ciencia no hace a la persona omnisciente, ¿sí? La omnisciencia es un atributo solamente de Dios, ¿sí? ¿Y qué es la omnisciencia? Es el saberlo todo, ¿sí? Que todo lo sabe, ¿sí? Bueno, ese es un atributo, solamente del Señor, solamente de nuestro Dios. ¿Qué nos dice en Primera de Corintios, hermano, capítulo 13 y versículo número 2? Ese capítulo precioso que habla acerca del amor, se lo voy a leer, dice: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy, ¿sí? O sea, Pablo pone el caso de una persona muy espiritual, ¿sí? Que tiene fe, que tiene ciencia, ¿sí? Que tiene revelación, tiene sabiduría, pero Pablo dice: si no tengo amor, dice, de nada me sirve. Entonces, aún no hubiera el caso, fíjese bien, de una persona que tuviera muchos dones, ¿sí? Si no tiene amor, de nada le sirve. Pero sobre todo, el que se muevan los dones, ¿sí? No le exime de pecar. Esa es también otra cosa, hermano, muy importante. Que en ocasiones llegamos a creer que quien se mueve en un don espiritual no puede pecar. No, hermano, claro que sí. O sea, tropieza en el pecado, ¿sí? ¿Por qué? Porque sigue estando en un cuerpo tendencioso a es decir, al pecado, ¿sí? Y si la persona que se mueve en un don, fíjese bien, no se arrepiente de su pecado, sino que le gusta practicarlo, entonces gradualmente va a ir perdiendo la unción. O sea, va a ir perdiendo la manifestación de sus dones, ¿sí? Mismos que, fíjese, al darse cuenta de eso, de que por causa de no abandonar un pecado que le gusta, se da cuenta de que ya no puede orar, de que ya no siente la misma presencia de Dios, de que ya no siente el mismo fluir. ¿Sabe qué hace una persona en esa condición? Generalmente
sustituye la unción de los dones con sus capacidades humanas. Y ándele, qué tremendo. A veces tenemos gente que nos está ministrando, no por la unción del Espíritu de Dios, sino por su propia sabiduría humana. Ay, 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 tengamos mucho cuidado, ¿sí? Por lo tanto, hermano, quien tenga aún el don de palabra de ciencia y le sean reveladas las cosas que Dios le quiere dar a conocer, no significa que por eso todo lo sepa, todo lo conozca. No, es un error pensar de esa manera y debemos de tener cuidado. ¿Me está siguiendo? Gloria a Dios, vamos a continuar. Fíjese bien, vamos ahora sí a llegar a la definición de lo que es este don, ¿sí? Anótela. Es la habilidad espiritual, fíjese bien, de recibir de Dios por medio de revelación, ¿sí? Una parte o un fragmento, un pedazo del conocimiento de hechos acerca de cualquier cosa que la persona no puede saber por medios naturales. Qué hermosa esta definición. Se la voy a volver a repetir. Es una habilidad espiritual, ¿sí? De recibir de Dios, ¿qué? Bueno, por medio de la revelación, recibir de Dios un pedazo, una parte, una pizca, ¿sí? Del conocimiento acerca de cosas que la persona no puede saber por medios humanos o naturales, ¿sí? Mire, vamos a ver un ejemplo de esto, o mejor dicho, vamos a ver algunos ejemplos de esto. Si ya la tiene, si ya la anotó, adelante. Y si no, recuerde que después viendo el video lo puede poner en pausa. Amén. O si quiere el material, se lo enviamos. Por lo tanto, fíjese, la fuente de este don es Dios. Si Dios todo lo sabe y Dios ha puesto una partecita de Él en los dones espirituales en cada uno de nosotros, y en particular el don de palabra de ciencia, entonces de todo el conocimiento que tiene Dios, fíjese, un pedacito, una pizca ha depositado en alguien que tiene este don para que conozca por revelación hechos que por medios naturales la persona jamás podría llegar a saber, ¿sí? Mire, ¿qué vemos en Hebreos, hermano, 4:13? Antes de pasar a los ejemplos, acompáñeme a Hebreos, ¿sí? Hebreos capítulo 4, verso 13, hermano, pues mire qué precioso, nos dice de esta manera. Aquí lo tenemos. Hebreos 4, verso 13. Nos dice así, ¿verdad? Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. O sea, Dios todo lo sabe, ¿sí? Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios es omnisciente. Amén. Hebreos 4:13. Ahora, mediante este don, mencionamos aquí, Dios revela al hombre un pequeño fragmento de su ciencia, o sea, de su conocimiento, para usarse en un caso particular, lo que venimos explicando. Ahora, ¿qué ejemplos tenemos de esto? Por ejemplo, ¿qué tipo de conocimiento es el que es revelado? Nos hacemos esa pregunta. Bueno, mire, por principio de cuentas, los pensamientos del corazón de los hombres. Oh, hermano, qué precioso. Vamos a ver estas citas. Mateo capítulo 3, versículo 7 y 8, que es cuando la gente se acercaba a Juan el Bautista para ser bautizada, ¿verdad? Dicen estos versículos 7 y 8 del capítulo 3 de Mateo, dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué Juan, hermano, les diría eso? ¿Para correrlos? No, sino porque Juan, hermano, tenía este don de palabra de ciencia, ¿sí? Y mire, junto con el don de palabra de sabiduría, le decía a esa gente generación de víboras, ¿por qué? Porque venían a su bautismo, ¿sí? Para quedar bien. Venían a su bautismo por conveniencia, no venían de corazón, no venían con arrepentimiento, venían, hermano, para tapar el sol con un dedo, me explico. Entonces, por eso, en sabiduría, fíjese, les habla duro y les dice, engendros de víboras, o sea, generación de víboras. En el original es engendros de víboras.
Les dice, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién? Pues el padre de mentira, ¿sí? El padre de toda falsedad, el diablo, ¿sí? Y por eso en el 8 les dice, haced frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué son los frutos dignos de arrepentimiento? Son hechos, hermano, hechos de que estamos cambiando o de que hemos cambiado. Es imposible venir a Cristo y seguir viviendo de la misma manera pecaminosa que vivíamos antes. Frutos dignos de arrepentimiento son hechos, son el testimonio de que hemos cambiado. Amén. Gloria al Señor. Ahora, fíjese bien, en Jesús también tenemos 2 o 3 pasajes. Mire, acompáñeme al Evangelio de Lucas, al capítulo número 5. Amén. Evangelio de Lucas, capítulo número 5, en donde vemos en el caso de nuestro Señor Jesucristo, en los versos 22 y 23, cómo les habla, hermano, a la gente. Mire, dice en el verso 22, perdón, en el 22 y 23, Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos. ¿Qué conocía Jesús? Los pensamientos de los hombres, ¿sí? Les respondió y les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Miren, la gente que estaba ahí juzgaba a Jesús bien feo. Le decían, ¿quién es este que tiene potestad para perdonar pecados? Entonces Jesús, entendiendo los pensamientos de ellos, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, ¿qué es más fácil decir? ¿Verdad? Como dice aquí, les dice, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. A ver, piénselo, ¿qué será más fácil decir? Y en el 24, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. O sea, que si lo más difícil era que una persona fuera perdonada, lo más fácil es que fuera sanada. Es lo que Cristo les dijo. ¿Por qué me juzgan de que si yo le puedo perdonar o no los pecados? Yo soy el Hijo del Hombre, un título, un atributo de Jesucristo, ¿sí? Haciendo mención, fíjese bien, a su naturaleza como Hijo de Dios. Amén. Entonces, hermano, les dice, si para ustedes es difícil eso, para mí no. Por lo tanto, si yo ya lo perdoné, lo puedo sanar. Y por eso le dice, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Hermano, lo más difícil, ¿sabe qué es? Lo más difícil es que una persona venga a la salvación. ¿Sabe qué es lo más fácil? Que Dios le sane de cualquier problema que tenga. Así que hasta nos conviene, ¿no lo cree? Nos conviene, hermano, entregarnos al Señor para que como una consecuencia de eso venga lo que necesitamos aún en nuestro cuerpo. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué dice Lucas 7? Ahí en 2 capítulos adelante. Lucas 7, versículos 39 y 40, nos dice así la palabra. Dice, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Fíjese, Jesús le iba a poner el ejemplo, ¿sí?, por medio del cual le iba a descubrir lo que él estaba pensando en su corazón. ¿Sí? Le pone el ejemplo de un acreedor que tenía 2 deudores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el fariseo decía, no hombre, si Jesús fuera quien dice ser, si fuera profeta, se daría cuenta que la mujer que tiene a sus pies, ¿sí?, es una pecadora, de lo peor. Por lo tanto, ahí la tiene en sus pies. No se da cuenta, no sabe, entonces este es un charlatán, no es el Hijo de Dios que dice ser. Ándele que Jesús, hermano, le pone el ejemplo. ¿Y qué pasa, hermano, un poquito más adelante? Mire, un poquito más adelante le dice en el verso 44, ¿sí?, lo siguiente. Bueno, desde el 43 le dice, respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más, y él le dijo, rectamente has juzgado. Es decir, con base al ejemplo que Jesús le puso, le hizo la pregunta, ¿quién crees que ama más? ¿Sí? ¿A qué deudor amará más el acreedor? ¿Sí?
Bueno, y Simón le dice, pues aquel a quien perdonó más. Sí, bueno. Entonces en el 44 le dice, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Le dice, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Fíjese, tres cosas que Jesús le dice al fariseo, ¿sí?, que él no hizo desde que Jesús entró a la casa con él. Estas tres cosas, hermanos, nos hablan de la costumbre judía que se llevaba a cabo cuando un rabino o cuando un maestro, cuando una persona importante entraba a la casa de otro, ¿sí? Que era, hermano, fíjese bien, el hecho de lavar sus pies. Y Jesús le dice, la mujer me ha lavado los pies con sus lágrimas, con sus cabellos, ¿sí? Dice, no me diste beso, era la costumbre recibir al invitado, ¿sí? Una vez que se le lavan los pies, ¿sí?, recibir al invitado con un beso de la paz, ¿sí? Y por último, la tercera costumbre era ungir la cabeza del invitado con especias aromáticas, ¿sí? Ungir la cabeza del invitado, hermano, representaba, fíjese bien, que con ese aceite se reconocía que esa persona era muy importante, ¿sí? Simón no hizo nada de eso. Pero era bueno para juzgar, ¿verdad? Y bueno, Jesús lo descubrió. Por eso le pone el ejemplo del acreedor con los dos deudores. Y por eso le dice en el verso 47, por lo cual te digo, que sus muchos pecados de esta mujer le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama, ¿sí? Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados, ¿sí? Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este quien también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz, ¿sí? Tremenda lección que le dio a ese fariseo, ¿verdad? A ese fariseo llamado Simón, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jesús conoció los pensamientos de los hombres cuando estuvo aquí en la tierra, ¿sí? Es decir, Jesús operó también en el don de palabra de ciencia y también en el don de palabra de sabiduría, que fue el motivo por el cual le puso el ejemplo para que entendiera que lo que él estaba pensando en su corazón no era lo correcto, ¿sí? Y creo que nos pasa lo mismo a nosotros, ¿no lo creen? Miren, no es la enseñanza, pero déjenme se lo digo. A veces juzgamos a mal a las personas, ¿sí? Cuando sin conocer nos atrevemos a decir cosas, a tener actitudes o acciones que son muy cortantes, frías, déspotas, ¿sí? Que son, hermano, ahora sí que viles de parte nuestra, ¿sí? Cuando, mire, puede ser una persona que ha sido salva por la gracia de Cristo, a quien Dios le ha perdonado mucho y quien ama mucho al Señor. Y nosotros estar hablando mal de una persona así. ¿Se fija? Es por mencionarle algo. Pero ahora, fíjese bien, en Lucas 13, verso 16, allá adelantito, otros 6 capítulos allá adelantito, en el capítulo 13 y verso 16 nos dice, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Mire, juzgaron a Jesús porque en el día de reposo sanó a una mujer que tenía 18 años, hermano, 18 años de estar enferma. ¿Quién le reveló eso a Jesús? No es que la mujer se lo haya dicho. No es que Jesús anduviera preguntando cuánto tiempo tenía enferma. Dios se lo reveló. El Espíritu Santo se lo reveló que hacía 18 años que estaba así de enferma, ¿sí? Entonces les dice a los fariseos, ¿sí? No se debía de desatar a esta hija, ¿verdad?, de Abraham, es decir, a una hermana nuestra de sangre, siendo judía, no se le debía de desatar de esa atadura en la que el diablo la tenía desde hacía 18 años. Es un pasaje precioso, hermano. Este también, ¿verdad? Jesús les dice, ustedes también trabajan en día de reposo, se desatan los zapatos o se los atan, o van y atan al pollino, al burrito,
¿verdad? Lo atan para que no se vaya. Dice, y no se dan cuenta de que ustedes en día de reposo hacen lo mismo. Pero sí me juzgan, dice Jesús, de que yo acabo de liberar a una mujer de su enfermedad, a quien el diablo la tenía así desde hace 18 años. No es lo mismo, les dice Jesús. Ustedes hacen trabajo, ¿sí? Y el trabajo que yo hice, les dice Jesús, redundó en un bien mayor, en que una persona fuera no solamente sanada, sino libre del azote de Satanás. Qué tremendo, hermanos, somos como personas, ¿no lo creen? Nos equivocamos mucho, hablamos incorrectamente, juzgamos a la ligera, ¿sí? Cuando no sabemos la obra que Dios esté realizando en la vida de alguien. Tengamos cuidado. Quiero continuar, fíjese bien. ¿Qué otro tipo de conocimiento es el que da a conocer Dios por medio de este don? No solamente el que ya vimos que es el que tiene que ver con el pensamiento del corazón de los hombres, sino ahora fíjese, conocimiento del pasado, presente o futuro. Es por eso que hace un momento yo le dije que sí, Dios puede dar a conocer acontecimientos del futuro, como vimos el caso de Samuel, recuerda, pero con un propósito específico, no para que sirva esto, hermano, de adivinación. Amén. Ahora, fíjese, el apóstol Juan, fíjese, es un ejemplo. Esto lo tenemos en Juan 1, del 1 al 15, ¿verdad? Donde es un prólogo precioso, hermano, acerca del verbo, ¿sí? Del verbo de Dios, hablando de la persona de Jesucristo, del 1 al 5, ¿sí? En donde nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechos. Se fija como que habla del pasado, o sea, habla desde el principio, ¿sí? Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la luz y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. ¿Qué conocimiento, hermano, tuvo el apóstol Juan? ¿Qué revelación? Que fíjese, aún antes de que las cosas fueran creadas, el verbo ya existía. Y que las cosas fueron hechas por Él, por la palabra encarnada. Amén, gloria a Dios, hermano. En Apocalipsis 1, del 1 al 3, este mismo personaje nos muestra esto, fíjese, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, o sea, a futuro, ¿sí? Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca, ¿sí? Aquí nos muestra algo del futuro, así como en este pasaje de Juan 1, 1 al 5, algo, hermano, que podríamos decir que es del pasado, pero también en el presente. Amén. Ahora, vea esto, un caso en el libro de los Hechos de un profeta llamado Agabo, ¿sí? Acompáñeme, hermano, a Hechos capítulo número 11, ¿sí? Precioso libro de los Hechos, hermanos, queremos compartir, predicar acerca de este libro. Desde el principio hasta el final. Mire, Hechos 11, versículos 27 al 30. ¿Ya está ahí conmigo? Amén. Vamos a leerlo. Dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender, fíjese, por el Espíritu, o sea, hablando, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, ¿sí? La cual sucedió en tiempo de Claudio, ¿sí? Dice, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, ¿qué hicieron? Fíjese, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Este Saulo sería o es el apóstol Pablo. Amén. Qué hermoso, hermano. Fíjese cómo este profeta, el profeta, fíjese bien, por medio del don de palabra de ciencia, fíjese, dio la palabra, o sea, profetizó que iba a venir una gran hambre en la tierra habitada. ¿Qué hicieron los hermanos en Cristo? Sí, qué bueno, hay que se las arreglen nuestros brothers, ¿verdad? No.
Fíjese qué hermoso, tampoco es el tema, hermano, pero qué hermoso que determinaron, fíjese bien, cada uno conforme a lo que tenía, ¿sí? Enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Qué hermoso, ¿no lo cree? Mire, hoy en día, hermano, cómo nos cuesta ofrendar, cómo nos cuesta diezmar, ¿sí? A veces decimos, el diezmo ya no es vigente el día de hoy porque es del antiguo pacto. Hermano, mire, el diezmo ni siquiera es del antiguo pacto, sépalo. El diezmo fue establecido antes de que la ley fuera dada. O sea, se diezma por principio, por amor, por gratitud. No se diezma porque está escrito en la ley, ¿sí? Claro que después cuando vino la ley, el mandamiento fue corroborado, ¿sí? Pero el diezmo, hermano, viene desde el tiempo de Abraham, cuando la ley ni siquiera estaba escrita, ¿sí? Entonces muchos dicen, hoy en día ya no hay que diezmar. ¿Por qué? Porque es del antiguo pacto. Y mi respuesta es esta. Debemos de diezmar por principio, por amor. Póngame atención. Y si usted se quiere ir al antiguo pacto donde nada más era el diezmo, ¿sí? Ahí le va. Ahora que estamos bajo la gracia, bajo el nuevo pacto, mire, no deberíamos de dar nada más el diezmo. No deberíamos nada más de dar el 10%, deberíamos de dar más. Porque si en el antiguo pacto era el 10%, hermano, en el nuevo pacto, nuestro dar debe de ser mejor que el 10%. Amén. Entonces, hermano, ¿para qué nos hacemos? ¿Verdad? Y tantos videos que hay aquí en YouTube, hermano, de gente de que el diezmo ya no está vigente, que es puro negocio de los pastores. Hermano, discúlpeme, pero no es cierto, ¿sí? Esa gente que dice eso es gente agarrada, gente miserable, gente coda, ¿sí? Que anda buscando pretextos para no dar. ¿Por qué? Porque el amor se está acabando en estos días, se está enfriando el amor de muchos. Y más ahora con la pandemia, hermano, no se imagina lo que a mis oídos llega, hermano, en tristeza de tantos ministerios que se están cerrando por causa, hermano, de lo material. Porque no hay cómo sostener ya, porque la gente se resguardó y mire, pareciera que al resguardarse se olvidó de sus compromisos, hermano, delante de Dios, tocante al diezmo y la ofrenda. Les valió gorro, hermano, y se resguardaron. Es que la pandemia, y dejaron de diezmar, ¿cómo ve? ¿Sí? Y eso está haciendo, hermano, que los pastores, mire, estemos padeciendo mucha necesidad, hermano, y se lo digo en el amor del Señor. Un servidor, hermano, también está batallando en esa área. Pero yo sé que Dios es bueno y no nos va a dejar. Y yo sé que la bondad de Dios va a trabajar en su corazón. Amén. Entonces, hermano, fíjese, los hermanos dijeron, de todo lo que Dios me ha dado, yo voy a separar para mis hermanos que están en Judea. ¡Qué precioso! Venía una hambre. ¿Qué era lo que debían de haber hecho? No, hay que ahorrar, hay que guardar. Ahorita no gastes, ahorita no pienses en dar, ahorita no te comprometas en la iglesia, Qué manera tan corta de pensar. Yo se lo voy a decir. Póngame atención. Si usted realmente quiere cuidar lo que Dios le ha dado, tiene que dar. Ese es el principio bíblico, que cuando damos hay bendición. Es bienaventurado, hay dicha. Y hay bendición. Pero si usted, fíjese bien, piensa en cuidar lo que Dios le ha dado y lo retiene, lo esconde, lo guarda para sí mismo, le voy a decir una cosa. Usted se está garantizando que lo que usted guarde se le vaya como agua entre los dedos. Usted quiere ser bendecido con lo que Dios le ha dado, aún en tiempos de pandemia, aún en tiempos de hambre, como en aquellos hermanos. ¿Qué hicieron ellos? Dieron, enviaron ayuda, ofrenda, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer usted? Aún en tiempos de pandemia en donde se dice, es que no sabemos qué va a venir, la economía va a ser sacudida, ahorita no hay que dar a la iglesia. Ahorita, pastor, discúlpeme, pero ni ofrenda ni para esto, ni para el otro, ni llevar, ni traer, ni hacer, porque estamos en tiempos inciertos. ¿Sabe una cosa? No piense de esa manera. No sea codo, no sea agarrado. Y la mejor manera de cuidar lo que Dios le ha dado es cuando usted da. Y mire, no lo digo, hermano, no lo digo con la intención de que
de que usted piense mal de uno. No, hermano, conózcanos. La iglesia, hermano, creo que nos conoce. Nunca hemos buscado lo material, siempre lo espiritual. Pero sabe que lo material se requiere, ¿sí? Se requiere lo material, ¿sí? No hay trabajo en mi oficio, hermano, ¿sí? No hay trabajo en mi oficio. Y estamos batallando, hermano, bastante junto con un gran número de siervos de Dios también. Y yo lo único que pido es que haya amor en cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Así que ánimo, hermano. Mire, Dios es bueno. Dígame cuándo he dejado de predicar por la situación económica. Jamás. Al contrario, mire, predicamos todos los días. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. ¿Qué dice Hechos 21:11? Hechos 21:11, acompáñeme. Ándele. Ya empezamos, ahora vamos a seguirle. Hechos 21:11 nos dice: quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Igual, hermano, este mismo profeta, ¿verdad? Tomó el cinto de Pablo y se ató con él y dijo: así le va a pasar al dueño de este cinto, ¿sí? Ahora, ¿usted cree que eso le produjo a Pablo miedo? De decir, ay, entonces no voy a ir a Jerusalén. No, hermano. Lo único que produjo en Pablo fue el saber lo que iba a acontecer por causa del Evangelio de Cristo. Pero escúcheme, la profecía que este profeta dio, escúcheme, no fue para que el hombre de Dios, el siervo de Dios llamado Pablo, tuviera miedo. No, hermano, sino entonces, a ver, dígame, una profecía que Dios da por medio del don de palabra de ciencia, ¿puede generar ese temor en la vida de una persona? No. Por eso Pablo, hermano, dijo: gracias, hermano Agabo, gracias, te bendigo, ¿sí? Gracias por hacerme saber esto. Esto me da más valor, me da más firmeza para que cuando llegue allá, el valor no me falte. ¿Me explico, hermano? Entonces, ¿qué vemos? Que el profeta no impidió, el conocimiento revelado por el don de palabra de ciencia no evitó que el apóstol Pablo dijera: no, entonces me espero, porque yo no quiero morir, amo mi vida, y no, mejor me voy otra vez a Éfeso, voy a dar otra vuelta a todas las iglesias para inspeccionar. No. Pablo simplemente dijo: ok, es lo que va a acontecer, que así sea. El valor que no me falte, Señor, ni el amor por ti. ¿Me explico, hermano? Entonces, el don de palabra de ciencia, el conocimiento que revela, no es, fíjese bien, para ir en contra de la misma voluntad de Dios. ¿Me explico? O sea, no se puede utilizar lo que Dios da a conocer en contra de Él. No. Sino que si Dios da a conocer algo, es para que le entremos. Es para que nos afirmemos. Es para que nos pongamos incluso a cuentas con Él. Amén. Entonces, hermano amado y hermana amada, ¿cómo ve? ¿Quiere este don? Es un don precioso, ¿sí? Y generalmente o siempre va de la mano con el don de palabra de sabiduría. ¿Qué otro tipo de conocimiento da este don? Ahí le va, fíjese, el conocimiento de lugares o personas. Conocimiento de lugares o personas. Amén. Fíjese, vamos a ver el caso, por ejemplo, de Ananías, ¿sí? Este siervo de Dios. En el capítulo 9 del libro de los Hechos, vamos un poquito ahí más atrás. Estamos mencionando que otro tipo de conocimiento que da este don es el que tiene que ver con lugares o personas. Así de específico, fíjese, qué precioso. En Hechos capítulo 9, versículos del 10 hasta el 17, tenemos el caso, hermano, que es posterior o inmediato a la conversión de Pablo, a la conversión de Saulo de Tarso, ¿sí? Bueno, en el versículo número 10, fíjese, dice que había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. ¿Cómo le habló? En visión. Le iba a revelar, fíjese bien, un conocimiento que era necesario para el propósito de utilizar a un hombre llamado Saulo de Tarso. Y luego dice: y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha. ¿Cómo se llamaba la calle? Derecha. Fíjese,
Dios sabía que estaba acostado, le habló en visión acostado. Fíjese qué precioso es Dios, ¿verdad? Le dice, levántate, prepárate, porque vas a ir a la calle que se llama derecha. Ay, hermano, qué precioso. Mire, Dios, hermano, conoce todo, incluso los nombres de las calles. Dice, y busca en casa de Judas. ¿En casa de quién tenía que buscar? De Judas, ¿sí? A uno llamado Saulo de Tarso. Es otro Judas, no lo relacione con Judas Iscariote, el que entregó a Jesús. No, es otro Judas, otro hermano, ¿sí? Dice, porque he aquí él ora. Entonces, fíjese, ¿qué tenía que hacer Ananías? Levantarse, porque estaba acostado. Prepararse para ir a buscar una calle. ¿Cómo se llamaba la calle? Derecha. En esa calle tenía que buscar una casa. ¿De quién? De un hombre llamado Judas, ¿sí? ¿Y a quién iba a buscar en esa casa de Judas, en esa calle llamada derecha? ¿A quién? A un hombre, fíjese bien, llamado Saulo de Tarso. Yo creo que cuando Ananías escuchó el nombre, dijo, Padre Santo, ¿cómo voy a ir a buscar a ese hombre, Señor? Ese hombre ha escuchado los males que le ha traído a tu iglesia. Pero él obedeció, porque el Espíritu Santo le habló a través del don de palabra de ciencia tan específico, hermano, que no cabía duda de que Dios tenía un propósito muy especial. Y le dice, y aquí, él, o sea, Saulo de Tarso, está orando. Caray, hermano, alabe al Señor. Vea qué preciso es Dios. ¿Sí? Preciso, precioso. Amén. Que mire, hermano, le dice, ve a la calle. Levántate a la calle derecha. En esa calle busca la casa de Judas. Y en la casa de Judas está un hombre llamado Saulo de Tarso. Le dio hasta el nombre. Ah, y por cierto, Ananías está orando. Gloria a Dios, hermano. Qué precioso. Ese es nuestro Dios. Amén. Ese es nuestro Dios. Y no, hermano, fíjese bien, gente, hermano, que se cree tener un don así y que se anda inventando cosas, ¿verdad? Y que veo a los ángeles que suben y bajan y que... No, hermano. Qué preciso y precioso es nuestro Dios. Tengamos cuidado. Amén. De esos hombres engañadores, ¿sí? Entonces, hermano, fíjese bien, dice, y ha visto, todavía Dios añade, dice, y ha visto, el Señor añade, dice, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, o sea, a ti, Ananías, ¿sí? Señor, pero es que yo he escuchado males, todo lo que este hombre hace, manda a otro. No, Ananías, tú, porque él, fíjate bien, dice, ha visto en visión a ti, y hermano, se fija cómo Dios fue de lo general a lo particular, a lo más específico, por medio de este don de palabra de ciencia, en la vida de Ananías. Y le dice que entra, o sea, que tú entras y le pones las manos encima para que recobre la vista. Precioso, hermano, me quedo con la boca así, mira, abierta, hermano. ¿Sí? Entonces Ananías dijo, Señor, entonces no ve. Quedó ciego. Sí, Ananías. Pero él ve en visión que tú vas y cuando le impones la mano, él recupera la vista. Por eso es importante que tú vayas. Ahora, ¿por qué Ananías? ¿Qué tendría Ananías? ¿Sería acaso el que estaba más cerca de esa calle, de esa casa? No lo sabemos. Pero seguramente Dios vio en Ananías que era un hombre fiel. Y que por encima de la fama de Saulo de Tarso, se atrevería a cumplir con la encomienda que Dios le estaba dando por medio del don de palabra de ciencia. ¿Qué significa? Que Ananías, hermano, tenía el don de palabra de ciencia. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué más se sabe de este Ananías? Se sabe muy poco, ¿sí? De hecho, tampoco es el Ananías que muere, ¿verdad?, con su esposa Zafira. Ahí en los capítulos antes. Creo que es obvio, ¿verdad? Porque esto, hermano, lo estamos leyendo posterior a la muerte de Ananías y Zafira. No, este es otro Ananías, ¿sí? Del cual no se sabe mucho, hermano. Pero seguramente Dios lo siguió utilizando en situaciones, momentos específicos con el don de palabra de ciencia y con el don de palabra de sabiduría.
Amén. Ahora, usted lea, hermano, hasta el versículo 17, ¿sí? Con más calma. ¿Qué va a ver ahí? Va a ver que Ananías obedeció y fue tal cual Dios le dijo. Imagínese que Ananías llegara a la calle llamada derecha. Oye, aquí hay un tal Judas. No, aquí no. No, aquí no. No, no, es en la otra calle. Señor, oye, te equivocaste, me mandaste a la calle equivocada, que a Ananías hubiera pasado eso. No fue eso. Dios, cuando revela algo, no se equivoca. Y lo hace con un propósito específico y especial. Amén. El hombre sí se puede equivocar. Sí, debes de casarte con fulanito porque él es tu esposo. Aguas, aguas, hermano, hermana. ¿Sí? Palabras proféticas que le ponemos el título, así dice el Señor. ¿Sí? Le ponemos el sello de la autoridad de Dios como usted quiera, pero que no vienen de Dios sino del corazón del hombre. Y meten en problemas a cientos, a miles de creyentes en todo el mundo. No, lo que viene de Dios es preciso, es exacto, se cumple, ¿sí? Dios no engaña, no miente, no se equivoca, ¿sí? Y hay fruto de ello. ¿Cuál fue el fruto de lo de Ananías? Que Saulo recobró la vista. Y no nada más eso, sino que sería preparado para recibir toda la revelación del Evangelio de Jesucristo, ¿sí? Iría a unas iglesias, Pablo, sí. Provocaría miedo, sí. Platicaría con Pedro, sí. Pero después de eso, iría a su tierra, a Tarso, sí. Y él recibiría la revelación de Jesucristo. Para que después de muchos años, escuche, volviera a Antioquía y comenzara así, congregándose en Antioquía durante un año con Bernabé, con los hermanos de Antioquía, gentiles, recibiera la encomienda de ir, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra a la que los he llamado, de ir como misioneros, como apóstoles, hermano, a las naciones, ¿sí? Y comenzaría Pablo su primer viaje misionero junto con Bernabé. Amén. Gloria a Dios, hermano, alabe a Cristo. No se me duerma, no se me duerma. Mire, ya llevamos un poquito, pero ahorita vamos a acabar. Amén. Lo segundo, fíjese, bueno, le da el nombre de Saulo, la calle en donde se encontraba Saulo, el nombre de la persona en cuya casa se hospedaba. ¿Qué más le dio? Le dio, fíjese bien, hasta lo que Pablo estaba haciendo y lo que Ananías tenía que hacer. O sea, Ananías no iba a llegar y decir, ¿cómo le hago, Señor, para que recobre la vista? No, Ananías, él ve en visión que tú le impones la mano, le pones la mano y él recupera la vista. Hermano, hasta eso imagínese. O sea, Ananías, ¿qué era lo único que tenía que hacer? No más ir, porque ya todo, Dios le había dicho lo que tenía que hacer. Precioso. Amén. Y mire, así es con nosotros, hermano. Nosotros nos queremos a veces poner en una posición de ser más capaces de Dios. No. Lo único que hay que hacer, ¿sabe qué es? Es prestarnos para Dios. Amén. Sí, poner de nuestra parte en prestarnos, pero va a ser Él quien haga todo lo demás. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué otro tipo de conocimiento Dios da a conocer por este don? Bueno, conocimiento para corrección y cumplimiento de su voluntad. ¿Sí? Vamos a ver, hermano, lo que pasa con el profeta Natán, ahí en 2 de Samuel 12. Es más, mire, vamos allá, pero se lo voy a resumir, ¿verdad? Es la historia de cuando David cae en pecado de adulterio y de homicidio, ¿sí? Mandando matar al esposo de Betsabé, a Urías Eteo. ¿Sí? Lo pone al frente de la batalla para que muera a propósito con esa intención, ¿sí? Entonces, él quedarse con la mujer de él, ¿sí? Bueno, viene el profeta llamado Natán y le pone un ejemplo, ¿verdad? Le dice un hombre, dice, a duras penas, para su familia tenía una corderita. Y la corderita era considerada parte de la familia, porque era la única que tenían, que podían tener, ¿sí? Y viene un hombre importante, dice, y toma la corderita de aquel hombre, ¿sí? Siendo que ese hombre importante tenía mucho ganado, tenía muchos corderos, pero quiso tomar la de esa familia, que era la única corderita que tenían, ¿sí? Para sacrificarla. Entonces le pregunta Natán a David, le dice, ¿qué le harías tú a ese hombre? Es más, antes de que Natán terminara, David le dice, ¿quién es ese hombre que hizo semejante acto vil y prepotente, quitándole al que tenía nada más una corderita? ¿Quién es ese hombre para matarlo?
Y Natán le dice, eres tú. Imagínense lo que sintió David cuando el profeta Natán lo confrontó y le dijo, ese hombre eres tú. Porque tú teniendo, dice, siendo el rey, teniendo a tu disposición tus esposas, teniendo mujeres con las que evitaras caer en pecado de adulterio, no, fuiste y agarraste una que le pertenecía a otro, ¿verdad? Y a ese lo mandaste matar para quedarte con ella. Ese hombre asesino, ese hombre adúltero, eres tú. Se lo dijo a David. ¿Sí? Qué tremendo, hermano. ¿Quién le reveló eso a Natán? Al profeta. ¿Quién le dio ese conocimiento? El Espíritu de Dios. Dios mismo se lo dio a conocer por medio del don de palabra de ciencia. Qué tremendo ejemplo. Amén. El apóstol Pedro, mire en Hechos, ya que estamos ahí en Hechos, vamos a leerlo. Hechos capítulo 5, 3 y 4, es la historia de Ananías, ¿verdad? No el Ananías que fue y oró por Pablo, no, sino un Ananías, mire, bien transota, ¿verdad? Porque convino con su mujer en vender una heredad, una propiedad en tal precio, ¿sí? Y con el fin de traerlo vendido, ¿sí?, a los pies de los apóstoles para las necesidades de la iglesia. Y entonces, hermano, este hombre Ananías dijo, pues si la vendí en tanto, le saqué más a lo mejor de lo que yo pensaba, pues a Pedro nada más le voy a decir que la vendí en tal cantidad y yo me quedo con el resto. O sea, él mismo, fíjese bien, se engañó a sí mismo. Quiso engañar al Espíritu Santo mintiendo, ¿sí? Y así decir, quedó bien con Pedro y me veo beneficiado yo con mi negocito, ¿sí? Ay, mire, no es el tema, pero ¿qué negocitos hacemos nosotros, hermano? Mire, para lo que vamos a ver aquí, muchos, debiéramos de estar fulminados como ellos, por las tranzas que le hacemos a Dios. Agarramos el diezmo de Dios, agarramos lo que es de Dios, fíjese bien, para quedar bien, viendo que los demás vean que doy ofrenda. Ofrenda para comprar esto o para apoyar en esto en la iglesia. Agarro lo que es de Dios, el diezmo, lo hago pasar por ofrenda, ¿sí? Y así quedó bien, ya di lo que tenía que dar y se va a poder ajustar o comprar lo que se había propuesto. Está mal eso. Mire, yo en la iglesia, a los servidores y a la iglesia le enseño esto, que el diezmo es de Dios. Y si usted va a traer algo a la iglesia que hace falta, usted va a comprar algo a la iglesia que hace falta, o va a cooperar con algo a la iglesia que hace falta, eso debe de salir de la ofrenda, no del diezmo. ¿Sí? Es bíblico y es correcto. ¿Sí? Pero mire, hay gente que lleva sus cuentas, ¿verdad? Y dice, no, es que aquella vez cooperé con tanto, o compré tal cosa, ¿verdad? Y en su libretita ahí va descontando lo que invirtió o lo que gastó en aquella vez, ¿sí? Y lo va descontando del diezmo que tiene que dar a la iglesia. Discúlpeme, pero qué gente tan más coda y tan más agarrada y tan más, hermano, discúlpeme, pero como Ananías y Zafira, le sustraemos a lo de Dios, le quitamos a lo de Dios, a lo que es de Dios, le quitamos, le restamos. No es que voy a comprar para la iglesia, pues es lo mismo. No es lo mismo, lo que es de Dios es de Dios. Y del resto, para que Dios te bendiga, del resto da tu ofrenda, da para el propósito, da para la compra, da lo que haga falta en la iglesia. Pero escúchame, nunca utilices tu diezmo como ofrenda. No es lo mismo. Y lo vuelvo a repetir, diezmamos por principio de amor, por principio, hermano, de gratitud a Dios. No porque esté establecido en el antiguo pacto, ¿sí? No porque el nuevo pacto, hermano, ya abrogue al antiguo pacto, ¿sí? Diezmamos por amor, por gratitud. Y si en el antiguo pacto el diezmo fue establecido, fíjese, o sea, fue corroborado, mejor dicho, porque el diezmo, ya lo dije, fue establecido desde mucho antes que la ley fuera dada,
que el viejo pacto fuera dado, ¿sí? ¿Para qué nos hacemos? ¿Sí? Ya estamos buscándole 3 pies al gato. No, hermano, dé de lo que Dios le da. Usted nada más es un administrador de lo que Dios le da. Usted no es el dueño de lo que es de Dios. Alguien dígame. Lea toda la historia completa, pero mira en el verso 3 y 4, Pedro le dijo a Ananías, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Sí? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. Dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿A quién le mintió? A los hombres no, dijo Pedro, a mí no me mentiste, le mentiste a Dios. Porque de lo que era de Dios que tú habías dicho, no hiciste nada. Lo tergiversaste todo, lo corrompiste todo con tu engaño. ¿Sí? Mire, gente, hermano, que tiene, gracias a Dios, 2, 3 ingresos, pero nada más diezman de uno. ¿Verdad? Qué listos, ¿verdad? Y por eso, mire, el dinero no les rinde. Tienen problemas en el hogar, problemas a donde quiera que van. Y dicen, ¿pero por qué? ¿Pero por qué si voy a la iglesia? ¿Por qué si doy mi diezmo? Pues sí, pero nada más de algo que es ahí, hermano, y a lo mejor hasta el mínimo, ¿me explico? Pero ¿qué de aquel dinero que recibes, gracias a Dios, de una pensión, aquel dinero que recibes de una renta, aquel dinero que recibes de todo tu trabajo también, de lo que Dios te da? A veces decimos, no, yo no voy a diezmar de mi aguinaldo, yo no voy a diezmar de una prestación que me dieron o de un bono. Hermano, todo eso Dios te lo da, todo eso Dios te lo da, aun sea la renta, hermano, de algo, Dios te lo da. Y el principio bíblico, hermano, es que en gratitud le demos a Él de todo lo que nos da. ¿Se da cuenta entonces por qué? Aunque decimos, yo sirvo, yo voy a la iglesia, yo oro, entonces ¿por qué mi familia está así? ¿Por qué pasó esto en mi casa? ¿Por qué en mi matrimonio? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque le estamos robando a Dios. Y en la casa de un ladrón, escúcheme, ocurren muchas desgracias. Es muy fuerte, hermano, esto que estoy diciendo. Pero usted quiere garantizarse el bien y la misericordia de Dios. Entonces, dé lo que realmente tiene que dar. Y para todo lo demás, ofrende. Pero no le sustraiga del diezmo para las ofrendas, para todo lo demás. No. ¿Sí? No haga eso. ¿Sí? No haga eso. Eso es incorrecto. ¿Sí? Si usted va a diezmar su diezmo, délo el diezmo a la iglesia. Pero si usted le quiere ayudar a alguien o cooperar con algo, délo del resto. Délo como ofrenda. Pero no le agarre al diezmo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, hermano. Espero que todos estén atentos todavía, ¿verdad? Gloria a Dios. Mire, ¿cómo se manifiesta el don de palabra de ciencia? Aguánteme 5 minutos más. Amén. ¿Cómo se manifiesta el don de palabra de ciencia? Bueno, pues en Juan 14:6, en palabras de nuestro Señor Jesucristo, mire, leemos algo precioso. Aquí lo tengo. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué nos da a entender aquí, hermano? ¿Cómo se manifiesta el don de palabra de ciencia? Sí, bueno, hermano, se manifiesta por el hecho de venir a Cristo. Sí, Jesús es el camino. De que la persona de Cristo, hermano, esté en nosotros. Amén. ¿Qué nos dice en Juan 16, 13 y 14? Allá adelantito, en el verso 13 y 14 nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¡Qué precioso! Y el 14 dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Es la función del Espíritu Santo. Aún fíjese bien, hablarnos de las cosas que habrán de venir. Amén. Entonces yo necesito a Cristo, yo necesito su Espíritu en mi vida, ¿sí? Y que éste deposite este don en mi vida para poderlo, fíjese bien, utilizar para los propósitos de Él, ¿sí?
Ahora, mucha atención a esto. Vamos a ver algunas formas en las cómo Dios revela el conocimiento. ¿Cómo? Bueno, la primera, fíjese bien, Dios se comunica con el espíritu del hombre y éste sabe sin lugar a dudas que algo le ha sido revelado. O sea, es aquella vez que, fíjese, no sé si a usted le ha pasado o ha visto a alguien que le ha pasado, que tiene una seguridad de que dice, fue Dios quien me habló. Es que yo sé que es Dios, su espíritu fue quien me lo mostró. Mira, yo no sabía qué hacer, qué decidir, ¿sí? Pero Dios me dijo en el momento lo que era, lo que yo tenía que preparar, lo que yo tenía que hacer. Don de palabra de ciencia. Amén. Fíjese, es una convicción, una seguridad, hermano, hermana. No es un presentimiento, no es de que, a ver, como que mis tripas me dicen que... No. Es una convicción. No es de que, a ver, pues, como que parece que está haciendo aire para allá, entonces es la señal. No. Es una convicción, una seguridad de saber que Dios quiere que vayamos por un lado o que hagamos algo o que preparemos algo o que hablemos algo específico, especial. Amén. ¿Sí? Imagínate que el Señor le haya dicho a Ananías, el Ananías que fue a orar por Pablo, por Saulo de Tarso, que le haya dicho, pues mira, vete derechito, ¿verdad? Luego das vuelta a la derecha, luego agarras para la izquierda, ¿verdad? Llegando ahí a una puerta muy grande de color café, tocas, ahí no es, ¿verdad? No, te sigues más, se imagina, hermano, que Dios le haya dicho así a Ananías. Le dio, fíjese, a detalle, dónde estaba este hombre, con quién estaba y sobre todo qué estaba haciendo y qué problema tenía. Le dio todo el detalle a Ananías. Entonces, es una convicción de que la persona dice, sé lo que tengo que hacer, sé lo que debo hacer. Amén. No es un presentimiento o algo que tú te imaginas y dices, a ver, es que si le hago así, voy a llegar a esto. Si le hago por el otro lado, voy a llegar. No. Es una seguridad, hermano. Amén. Gloria a Dios. Fíjese. También este don, fíjese, el Espíritu Santo nos muestra este don o la revelación de ese conocimiento de este don por medio de sueños y visiones como Ananías. ¿Sí? Como Pedro, hermano, que estaba orando en la azotea de un hombre llamado Simón Curtidor y que le ve una visión, un gran lienzo, ¿verdad? Y Dios le dice, levántate Pedro, mata y come. Y no, Señor, ¿cómo? Porque ninguna cosa inmunda ha entrado en mí jamás. Y Dios le dijo, no llames común ni inmundo lo que yo he limpiado. Ve con estos hombres, te buscan, porque vas a ir a dar testimonio de mí a casa de un varón justo llamado Cornelio. Temeroso de Dios, un varón temeroso de Dios. Bueno, por sueños, Ananías estaba acostado. Le dijo, levántate, ¿verdad? Prepárate, ándale, vas ahí. Y mire, no necesariamente que esté acostado, dormido, parado. O sea, es un sueño, es una visión que Dios da. Puede ir usted en el camión, puede usted estar en casa, puede usted estar dormido, ¿sí? Puede usted, hermano o hermana, estar haciendo una actividad, mire, de lo más cotidiano, de lo más entretenido, pero Dios le puede revelar a través de este don un propósito particular. Algo le puede dar a conocer. Amén. Ahora, fíjese, ¿cómo más? Bueno, pues por una voz audible o hasta por un ángel. Amén. Qué precioso, hermano. ¿Sí? Por un ángel. En la Escritura hay apariciones de ángeles, ¿verdad? Incluso la del ángel de Jehová, quien hace referencia a la persona de nuestro Señor Jesucristo, que se reveló, que habló, que les indicó cosas muy específicas a ciertos hombres que tenían que hacer, ¿sí? Ahora, es también como una voz, ¿verdad? Es como a veces decimos, es que yo escuché la voz que me dijo, ¿sí? ¿Usted ha experimentado eso? ¿O ha conocido a alguien que le ha dicho algo semejante? Es que fue una vocecita que me dijo así clarito, esto, haz esto, ¿sí? Es el Espíritu de Dios por medio de un don de palabra de ciencia, que viene acompañado con el don de palabra de sabiduría. Amén. Ahora, ¿por qué más? Bueno, pues por la vivificación de las Escrituras. ¿Qué significa eso? Que cuando leemos algo y decíamos, wow, es que yo no lo había entendido, pero ahora ya lo entendí.
esa revelación es manifestación de la presencia del Espíritu de Dios en un don como el de palabra de ciencia. Amén. Y a veces decimos, no, yo no leo la Biblia porque no la entiendo. Me duermo. ¿Sí? Es más, me quiero dormir y me pongo a leer la Biblia. No, hermano, no hagamos eso. Es la Biblia, la palabra de Dios. Amén. Pero Dios le puede mostrar, fíjese bien, algo en la Escritura cuando cobra vida a su espíritu, cuando por medio del Espíritu de Dios cobra vida al suyo. Entonces usted se queda impactado y dice, qué bruto, qué bárbaro, cómo no había podido ver esto, cómo no me había dado cuenta, si es un salmo que me sé, si es un pasaje que he leído muchas veces. ¿Sí? La Escritura cobra vida, se hace carne en nuestro corazón, en nuestra alma, nos edifica, nos abre el entendimiento, nos ilumina. Amén. Gloria a Dios, hermano, ya vamos a terminar. Mire, de hecho ya acabamos, ¿sí? El siguiente estudio, no se lo pierda, que va a ser el 7, donde vamos a ver el don de discernimiento de espíritus. Concluyo con esto. El don de palabra de ciencia viene de la mano con el don de palabra de sabiduría. El don de palabra de ciencia no se debe de utilizar para fines personales ni lucrativos. No es predecir el futuro. Es un conocimiento que Dios revela para una obra o actividad o función o una labor específica, especial y particular. Amén. Este don opera bajo la soberanía de Dios como todos los demás dones. Así que no creamos que porque una persona que dice tener este don, ¿verdad?, tenga una respuesta a todo, porque no es omnisciente. Omnisciente nada más es Dios, o sea, que solamente Dios todo lo sabe. Pero las personas somos falibles, fallamos y debemos de tener cuidado, amén, en ello, para no cometer errores que puedan llevar a la ruina nuestra vida espiritual. Amén. Gócese, hermano, échele ganas, ánimo, levántese. Amén. Es una palabra de aliento, una palabra de decir, Señor, voy a hacer lo que debo de hacer, lo que es correcto. Amén. Y toda la enseñanza que dimos es en el amor del Señor. Amén. Que Dios lo bendiga mucho. Vamos a orar para terminar. Bendito Dios, gracias por este tema, gracias por la enseñanza. Habla nuestra vida aún más. Que podamos comprender con mayor profundidad aún más, Señor, acerca de este don. Gracias porque tu Espíritu Santo es fiel, siempre está con nosotros. Ministranos, llénanos con tu presencia, queremos servirte. Gracias te damos, bendice a la iglesia en todo lugar, bendice a todos nuestros hermanos, Señor, que ya están en casa. Bendice, Señor, a toda la iglesia reunida, mi Dios, desde el norte hasta el sur, en todos los continentes a donde tu palabra llega. Señor, bendice a tu iglesia. Gracias te damos por este estudio precioso y maravilloso de tu palabra, un recorrido a través de la Escritura para poder entender lo que el don de palabra de ciencia es. Bendícenos con tu gracia, bendícenos con tu misericordia, Señor, y que la presencia de tu Santo Espíritu esté siempre con nosotros ahora y siempre. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermano. No se vaya, le quiero dar un testimonio. Gloria a Dios, la vida de nuestro hermano Nergel Lagunas ya está en casa. Gloria a Dios. ¿Verdad? Estuvimos orando la semana pasada, las semanas anteriores, las últimas 2 me parece, para que el Señor lo levantara, hermano, en relación a esta enfermedad terrible, ¿verdad? Tan dura, tan difícil, hermano. Y el Señor lo ha hecho una vez más. Nuestro hermano ya se encuentra en casa con su esposa, la hermana Lucrecia Alonso, y que el Señor me los bendiga. Les amamos y estamos para servirles. Amén. Yo les encarezco que sigamos orando por la vida del hermano Martín Maldonado Castañón. Es un hermano de la iglesia de San Ignacio. Amén. Es el esposo de nuestra hermana Toñita o Antonia, ¿verdad? Y yo les pido igual que oremos por él. Es una situación muy similar, ¿verdad? Y yo les pido que oremos para que el Señor lo levante. Hemos orado por mucha gente y mire, gracias al Señor a todos los ha restaurado. Él ha hecho su voluntad. Amén. Así que bueno, saludos, ¿verdad? A Jocelyn Aguilar, ¿verdad? Y ánimo, Jocelyn, para que sigas estudiando de la palabra. Si quieren este material, se los hacemos llegar. Ahora, este material que ven aquí, yo lo hago más grande para que usted en su celular o en la pantalla lo pueda leer las letras.
Pero el libro, hermano, tiene un acomodo, un formato diferente. Así que si usted quiere este material, no le voy a mandar le voy a mandar el libro, ¿verdad? Y usted va a buscar ahí la página en la que vamos. Amén. Acuérdese, esto nada más es para la presentación del tema. Amén. Gloria a Dios. Iglesia, levántate en el nombre de Cristo. Que una pandemia no nos haga retroceder. Avancemos. La iglesia de Jesucristo tiene una autoridad que el Hijo de Dios le ha dado, que ni el enemigo puede detener. Así que no estemos amedrentados, no estemos intimidados. La iglesia de Jesucristo siempre se ha abierto paso en medio de las situaciones más caóticas y problemáticas de la historia del mundo. Amén. Así que ánimo, iglesia, y si Dios lo permite, hoy ya es jueves, nos vemos hasta el sábado en la reunión de oración a las 7 de la tarde. Le pido, hermano, hermana, no falte y participe, ya sea dando testimonio o mandando una necesidad, una petición de oración. Amén. Sábado a las 7 de la tarde con nuestros hermanos Juan y Carla. Amén. Que el Señor le bendiga, pase una bonita noche y continuamos el sábado. Bendiciones.